Meditando su palabra de la Biblia de Jerusalén en el Antiguo Testamento, vamos a continuar el estudio del libro primero de las Crónicas desde el capítulo 28 en adelante. Recomendaciones de David para la edificación del templo. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las secciones que estaban al servicio del rey, los jefes de millar y los jefes de 100, los administradores de la hacienda y del ganado del rey de sus hijos, a los eunucos, los valientes y todos los hombres de valor. Y poniéndose en pie, dijo el rey David: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Había decidido en mi corazón edificar una casa donde descansase el arca de la alianza de Yahvé y sirviese de escabel de los pies de nuestro Dios. Ya había hecho yo preparativo para la construcción, pero Dios me dijo: no edificarás tú la casa a mi nombre, pues eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, me ha elegido de entre todas las casas de mi padre para que fuese rey de Israel para siempre. Pues escogió a Judá para ser caudillo, y de las familias de Judá a la casa de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se ha complacido en mí para establecer un rey sobre todo Israel. Y entre todos mis hijos, pues Yahvé me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahvé sobre Israel. Y él me dijo: tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios, porque le he escogido a él por hijo mío, y yo seré para él padre. Haré estable su reino para siempre, si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y de mis normas, como lo hace hoy. Ahora pues, a los ojos de todo Israel, que es la asamblea de Yahvé, y a oído de nuestro Dios, guardad y meditad todos los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, para que podáis poseer esta tierra espléndida y las dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón entero y con ánimo generoso, porque Yahvé sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en toda su forma. Si le busca, se dejará encontrar, pero si le deja, él te desechará para siempre.
Mira ahora que Yahvé te ha elegido para edificar una casa que sea su santuario. Sé fuerte y mano a la obra. David dio a su hijo Salomón el diseño del vestíbulos y de los demás edificios, de los almacenes, de las salas altas, de la sala interiores y del lugar del propiciatorio. Y también el diseño de todo lo que tenía en su mente respecto de los atrios del templo de Yahvé y de todas las cámaras de alrededor para los tesoros del templo de Dios y los tesoros de las casas sagradas. Asimismo, respecto de las clases de los sacerdotes y de los levitas y del ejercicio del servicio del templo de Yahvé, como también de todos los utensilios del servicio de la casa de Yahvé. En cuanto al oro, el peso de oro para cada uno de los utensilios de cada servicio, y también la plata según el peso que correspondía a cada uno de los utensilios de cada clase de servicio. Asimismo, el peso de los candelabros de oro y sus lámparas de oro según el peso de cada candelabro y de sus lámparas, y para los candelabros de plata según el peso de cada candelabro y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelabro. El peso de oro para las mesas de las filas de pan para cada mesa, y la plata para las mesas de plata. Oro puro para los tenedores, los acetres, los jarros, y asimismo lo correspondiente para las copas de oro según el peso de cada copa, y para las copas de plata según el peso de cada copa, para el altar del incienso, oro acrisolado según el peso, asimismo el modelo de la carroza y de los querubines que extienden las alas y cubren el arca de la alianza de Yahvé. Todo esto conforme a lo que Yahvé había escrito de su mano para hacer comprender todos los detalles del diseño. Y dijo David a su hijo Salomón: sé fuerte, ten buen ánimo y mano a la obra. No tema ni desmaye, porque Yahvé Dios, el Dios mío, está conmigo. No te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio del templo de Yahvé. Ahí tienes las clases de los sacerdotes y de los levitas para todo el servicio del templo de Dios. Estarán a tu lado para cada clase de obra todos los hombres de buena voluntad y hábiles para cualquier clase de servicio, y los jefes del pueblo entero están a tus órdenes. Dijo el rey David a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único elegido por Dios, es todavía joven e inmaduro, y la obra es grande, pues alcanza no es para hombre, sino para Yahvé Dios.
Pues este alcázar no es para hombres, sino para Yahvé Dios. Con todas mis fuerzas he preparado con destino al templo de mi Dios el oro para los objetos de oro, la plata para los objetos de plata, el bronce para los objetos de bronce, el hierro para los objetos de hierro y la madera para los objetos de madera, piedra de ónice y de engaste, piedra brillante y de varios colores, toda suerte de piedra preciosa y piedra de alabastro en abundancia. Fuera de esto, en mi amor por el templo de mi Dios, doy al templo de mi Dios el oro y la plata que poseo, además de todo lo que tengo preparado para el templo del santuario. 3,000 talentos de oro, del oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata crisolada para recubrir las paredes de los edificios, el oro para los objetos de oro, la plata para los de plata y para todas las obras de orfebrerías. ¿Quién pues quiere ahora hacer a mano llena una ofrenda a Yahvé? Entonces los cabezas de familias, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de millares, de 100 y los encargados de la obra del rey ofrecieron espontáneamente sus donativos y dieron para el servicio del templo de Dios 5,000 talentos de oro, 10,000 dáricos, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Lo que tenían piedra preciosa la entregaron para el tesoro del templo de Yahvé en mano de Jehiel el gesonista, y el pueblo se alegró por esta ofrenda voluntaria, porque de todo corazón lo habían ofrecido espontáneamente a Yahvé. También el rey David tuvo un gran gozo. Después bendijo David a Yahvé en presencia de toda la asamblea, diciendo: Bendito tú, oh Yahvé, Dios de nuestros padres Israel, desde siempre hasta siempre. Tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, el esplendor y la majestad, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Yahvé, es el reino. Tú te levantas por encima de todo. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo. En tu mano está el poder y la fortaleza. Y es tu mano la que todos los engrandece y a todo da consistencia. Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu nombre magnífico, pues ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecerte estos donativos? Porque todo viene de ti y de tus manos te los damos. Porque forasteros y huéspedes somos delante de ti, como todos nuestros padres, como sombras son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza. Yahvé, Dios nuestro,
todo este gran acopio que hemos preparado para edificarte un templo para tu santo nombre, viene de tus manos y tuyo es todo. Bien sé, Dios mío, que tú pruebas los corazones y ama la rectitud. Por eso te he ofrecido voluntariamente todo esto con rectitud de corazón, y ahora veo con regocijo que tu pueblo que está aquí te ofrece espontáneamente sus dones. Oh Yahvé, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, conserva esto perpetuamente para formar los pensamientos en el corazón de tu pueblo, y dirige tú su corazón hacia ti. Da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus instrucciones y tus preceptos, para que todo lo ponga por obra y edifique el alcázar que yo te he preparado. Después dijo David a toda la asamblea: bendecí a Jehová vuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo a Yahvé, el Dios de sus padres. Se inclinaron y se postraron ante Yahvé y ante el rey. Al día siguiente sacrificaron víctima a Yahvé y le ofrecieron holocausto, 1000 novillos, 1000 carneros, 1000 corderos, con sus libaciones y muchos sacrificios por todo Israel. Aquel día comieron y bebieron ante Yahvé con gran gozo, y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David. Le ungieron como caudillo ante Yahvé y a Sadoc como sacerdote. Sentóse Salomón como rey sobre el trono de Yahvé en lugar de su padre David. Él prosperó y todo Israel le obedeció. Todos los jefes y valientes y también todos los hijos del rey David prestaron obediencia al rey Salomón. Y Yahvé engrandeció sobremanera a Salomón a los ojos de todo Israel, le dio un reinado glorioso como nunca había tenido ningún rey de Israel antes de él. David, hijo de Jesé, había reinado sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. En Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén 33. Murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria. Y en su lugar reinó su hijo Salomón. Lo hecho del rey David, de los primeros a lo postrero, están escritos en la historia del vidente Samuel, en la historia del profeta Natán y en la historia del vidente Gad, juntamente con todo su reinado y sus hazañas y las cosas que le sobrevinieron a él, a Israel y a todos los reinos de los demás países. Hermanos, ayer, hoy y siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla a nuestro entendimiento, conciencia, mente, alma y corazón.
Hemos leído el libro de las Crónicas, el libro primero de las Crónicas en torno al rey David y a su genealogía. Hemos leído al principio desde Adán a Israel hasta llegar al rey David Salomón. El origen de los grandes grupos de donde nacen los jafetitas, los camitas, los semitas, los de Sem de Abraham, los ismaelistas, los de Isaac y Esaú, los de Seir, los reyes de Edom, los jeques de Edom, los hijos de Israel en Judá. Y en Judá hemos estudiado descendiente de Judá y orígenes de David, Caleb, Jerahimeel, Caleb y Hur, y la casa de David, los hijos de David y los reyes de Judá, el linaje monárquico post-exílicos y las tribus meridionales de Judá y Sobal, de Ashur, de Hur y de la descendencia de Caleb, hijos de Selá y los descendientes de Simeón. También hemos estudiado en el libro primero de la Crónica las tribus de Transjordania, los descendientes de Rubén, Joel, el lugar de la residencia y de la descendencia de Gad. También hemos seguido estudiando la media tribu de Manasés y los hijos de Leví. De la descendencia de sumo sacerdote vimos a Leví y los cantores y a las familias de los levitas y todo lo restante, y hemos leído sobre las ciudades aaronistas y las ciudades de los restantes levistas al servicio del templo. Las tribus del norte han sido estudiadas en este libro primero de la Crónica: la descendencia de Isaacar, la descendencia de Benjamín, la descendencia de Nestalí, la descendencia de Manasés, la descendencia de Efraín, la descendencia de Aser, y luego hemos leído sobre Benjamín y Jerusalén, la descendencia de Benjamín en Gebar, en Moab, en Ono y Luz, en Ayalón, en Jerusalén, en Gabaón, y después estudiamos a Saúl y a su familia, que es el primer rey que es ungido en Israel. Luego estudiamos a Jerusalén, la ciudad israelita y la ciudad santa, y también estudiamos Saúl, que predecesor de David, tuvo su origen en Saúl cuando Samuel lo ha ungido, y él fue presente en la batalla de Gelboé. Muerte de Saúl es manifestada en aquellas complicaciones de guerra con los filisteos. David, fundador del culto del templo, la monarquía de David, la unción de David es parte de Samuel, que lo saca de ser un cuidador de ovejas y lo lleva a Saúl, y aprende allí para el plan, propósito que Dios tenía con él: la conquista de Jerusalén, los valientes que surgen de él, porque fue y demostró ser un guerrero valiente y defensor del Dios vivo, como fue cuando se enfrentó a Goliat.
los primeros partidarios de David y los guerreros que hicieron a David famoso y rey para ganar. Traslado del arca de Kiriat Jearim, la movieron, y David en Jerusalén con su familia quiso traer el arca. Hubo una guerra entre los filisteos y el arca estuvo en la ciudad de David, y en medio de esa guerra de los filisteos y David se hicieron los preparativos para mover el arca y llevarla a la ciudad. En el traslado hemos leído cómo fue la organización de ese culto majestuoso y la profecía que el profeta Natán le da a David, la acción de gracia que David hace y la victoria de David. Alto cargo del reino y la guerra contra Amón y Aram, la primera campaña amonista y la victoria sobre los arameos y la segunda campaña amonista, hazaña contra los filisteos, hacia la construcción del templo y el censo que se hace, el castigo que se recibe por haber hecho ese censo sin la autorización del Padre, y la peste y el perdón que se manifiesta. Se erige un altar para salvar de esa peste, y entonces vienen los preparativos para la construcción de este templo. Inmediatamente David sintió la necesidad de trasladar el arca. Él se sentía incómodo porque no se veía bien, según su corazón, vivir en una casa lujosa y que el arca del Señor, donde se presenta su nombre, estuviera en una choza. Entonces David organiza unos preparativos para la construcción del templo y la organización de todos los santos relativo a ese traslado, que es con los levitas, cantores y los sacerdotes. Se organizan a los cantores, a los sacerdotes, cogido prudentemente de la descendencia de Aarón, y se organiza todo lo que es la alabanza a través de los cantores y de los porteros que van a mantenerse en vigilia, los encargados de los tesoros, que son los que van a manejar el dinero y los servicios de los holocaustos, y la organización militar y civil que llevaba ese templo, porque David fue un rey guerrero, de manera que todo el imperio de reinado que él le fue dado por Dios, y él lo fue formado bajo organización, disciplina, normas, reglas, cumplimiento de la ley y justicia, pues en esa misma forma él trató de diseñar la manera de cuidar el santuario del arca. Las recomendaciones de David para la edificación del templo, y le hace un llamado a la comunidad para que dé un donativo para el templo, y le deja ver que él dio todo lo que tiene en su casa, oro, plata, todo lo entregó. Y entonces David, al ver que la comunidad también entrega piedra de ónice, oro, hierro, cobre, plata y todo lo más importante que tenían, lo donan para la construcción de ese templo, que no sería por mano de David, sino por mano de Salomón su hijo, pero con una condición de que debía cumplir con todas las normas y preceptos del Padre y mantenerse firme, enfocado en Dios Padre, que era quien lo elegía y decidía que él fuera
quien construyera ese templo. David, confiado en la misericordia de un padre, porque él, siendo un pecador, llegó a cometer adulterio y pecó con eso contra la gracia que se le fue dada de parte de Dios, y también cometió asesinato matando a Uría para quedarse con su mujer, de la cual nace Salomón. Y Dios a él y a la mujer de Uría, que se unen en adulterio, le deja morir a su primer hijo. Pero David se humilla tanto, pide tanto perdón, reconoce que falló, que cometió, y por eso él compone unos salmos de arrepentimiento y misericordia, como el Salmo 51, Salmo 50, que si lo leemos vemos que David tiene un corazón arrepentido y le está pidiendo a Dios misericordia para que lo perdone. Pues de alguna forma Dios vio un corazón humillado y Dios consideró a David uno de los reyes más fieles a él, a pesar de ese pecado que David cometió. Y entonces David, en acción de gracia, le hace una oración muy poderosa al Señor y le deja el reinado a Salomón, y le induce a Salomón a que no cometa los pecados que le negaron a David el merecer esa gracia. David le entrega a Salomón un reinado en paz, sin guerra, con acuerdos entre los pueblos y las naciones, y un reinado para que Salomón pudiera reinar en paz y construir en paz la casa donde el nombre del Señor será mencionado y su presencia llegará. Y viene un avivamiento de Salomón en el final de David, que ya David aquí entrega en su vejez y se entrega ya para su final y ir a reunirse. Se prepara para ir a reunirse con sus antepasados. El libro primero de las Crónicas es un libro cronológico, histórico, y es un libro que nos habla de la obediencia y el respeto de el hombre a Dios y de la misericordia de Dios al hombre, y que la justicia, los mandamientos, las normas, los preceptos son imprescindibles. Cumplirlo para agradar a Dios. Que Dios no quiere sacrificio y holocausto, sino obediencia, un corazón contrito y humillado, humildemente a su disposición para ser usado. Y David, aún siendo un pecador terrible y cometiendo adulterio y asesinato, él reconoce que él falló y que le castigue, le dice a Dios en los salmos: castígame y dame un nuevo corazón, dame un hombre nuevo, porque yo te fallé, yo no te fui fiel, yo no te cumplí. Y eso ayer, hoy, siempre nos deja ver que cada vez que leemos el libro primero de las Crónicas, no identificamos, porque Dios ayer, hoy, siempre habla a cada uno de nosotros en una forma directa, personal, a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestra nación, a la humanidad. Y Dios es bueno, Dios es un Padre amoroso, y no ha dado a su Hijo Jesús en gracia para una salvación y una vida nueva. Y todo aquel que cree en Él y que Él le toque y usted abre, y si usted le abre, Él entra y cena con usted, y Él hace una vida nueva en la vida misma que tiene, y nos ayuda a un entendimiento de la mano del Espíritu Santo para tener una relación hermosa con el Padre.